hace 71 años nació la televisión dominicana. Un día como hoy llegó al país la televisión dominicana, entonces la Voz Dominicana, en el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo Molina, Arismendi B. Trujillo. La verdad es que fue una planta impresionante. Fuimos, hay que decir que como el cuarto país de América, como el tercero de América Latina en tener la televisión. Obviamente que primero que nosotros Estados Unidos, México estuvo primero que nosotros, creo que Cuba estuvo también primero con nosotros, quizá empataría con nosotros Argentina, pero me parece que fuimos hasta primero que Argentina. Y entonces, bueno, ese fue el boom, fue el escándalo, sobre todo porque la televisión empezaba a constituirse en el medio, en la magia del mundo, vamos a decir. Y entonces, bueno, que nosotros siendo un país que era rural, casi totalmente rural, teníamos ya televisión en este país, fue una locura. Por supuesto que no pensar jamás en la televisión que es ahora. Entonces era blanco y negro. Creo que una de las pioneras, mujeres pioneras en la televisión que está viva todavía es doña María Cristina Camilo, y está por ahí, es una leyenda, más de 100 años. Radio Televisión Dominicana jugó un papel sumamente importante en muchísimas épocas del desarrollo de la televisión, y hay que decir que las grandes figuras del país salieron de la televisión, quiero decir, salieron de ahí precisamente. Toda esa gente que ustedes vieron que se destacaron como los grandes productores de televisión, como Freddy Veragoico, Jackie Núñez del Rigo, todas esas grandes figuras salieron de ahí, de Radio Televisión Dominicana, porque se constituyó en especie de una escuelita. Después de eso, bueno, cuando surgió la televisión privada con fuerza, entonces ya se fue quedando atrás, y sobre todo porque hubo un descuido desde el punto de vista de la administración ya de parte del Estado. No ocurrió, por ejemplo, como ha ocurrido en países como en España, donde la televisión ha tenido una gran fuerza, la estatal, y le lleva a todos los canales privados. No ha ocurrido así en la República Dominicana, lamentablemente, porque yo siempre he abogado porque la televisora oficial sea una escuela de formación en la que las universidades, por lo menos la Universidad del Estado, que es la Autónoma de Santo Domingo, tengan los estudiantes sus prácticas ahí, que hagan pasantía, al estilo como se hace en España también, que hay un instituto oficial, se llama Instituto Oficial de Televisión Española, que debe tener mucho más equipo, mucho más recursos, más todo, que todos los canales de televisión de la República Dominicana juntos. La televisión se ha ido apagando considerablemente, por supuesto, no ha pasado nada más solo con la estatal, también con muchos privados, porque ha tenido varias etapas la televisión. Las etapas, por ejemplo, cuando surgió Telantilla en los años 79 y tanto por ahí, bueno, fue un boom con la introducción del teleprompter, por ejemplo, y ya las transmisiones en vivo de los juegos de pelota y todo eso con mucha eficiencia. Y hubo una tercera etapa, más o menos, que fue cuando ya los canales 27 y 37 se estaban alando los cabellos, se dieron duro en una competencia muy fuerte, y entonces a partir de ahí, bueno, ya unos 15 años después, cuando surgieron las redes sociales, por supuesto que la televisión ha ido bajando. No es por supuesto que las redes sociales han desplazado a la televisión, lo que pasa es que se han complementado, todos los medios se complementan. Cuando salió la radio, el periódico pensó que iba a desaparecer. Cuando salió la televisión, el periódico, la radio pensó que iba a desaparecer, y luego salieron las redes sociales y la televisión, y muchos creen que la televisión y la radio va a desaparecer. No, lo que ocurre es que se complementan una con otra, y entonces, bueno, la democratización de la comunicación a partir de las redes sociales ha sido mucho mayor. Ya no está sencillamente reservado a las grandes cadenas de televisión, a los periódicos, a las grandes estaciones de radio, no, ya la comunicación está muy diversificada y sobre todo democratizada. Es decir, ya no solo la controlan los que están en una mesa de redacción, no, ya los aficionados también informan, y hay aficionados que son muy buenos, los famosos influencers, que incluso muchos de ellos no han ido ni siquiera a universidades, pero obviamente que hacen un trabajo con seriedad. Y el hecho de que eso siempre se ha visto desde que surgió este aparatito que le llaman el smartphone, o sea, el celular inteligente, ya a partir de ahí los que informan primero son los aficionados, por supuesto, hasta que llegan los profesionales del periodismo, hasta que llega un periodista
que se ha formado en una universidad, que ha cumplido un pensum, que tiene formación, que sabe lo que son los preceptos legales, que saben cómo manejarse desde el punto de vista de las técnicas. Y entonces, bueno, en eso ha ido avanzando la República Dominicana en todos los sentidos, y la televisión, por supuesto, que no es ya la reina total y absoluta de como ocurría, digamos, 20 años atrás. Lo mismo como cuando ocurría que la radio, hace 40 años, la radio era la reina absoluta de la comunicación. Ya no lo es, y ahora son todos los medios, incluyendo los medios no tradicionales, que se complementan entre todos y hacen cada vez más una comunicación, digamos, más democrática. Pero felicitaciones a todo el cuerpo que integra ahí el equipo de Radio y Televisión Dominicana en su 71 aniversario. Mucho tiempo, estamos hablando de 7 décadas y ahora van para la 8ª década. Ojalá que Radio y Televisión Dominicana siga con un criterio. Llegó un momento en que estuve escuchando como que iban a hacer especie de un instituto de formación al estilo, que llegaron incluso a acuerdo con España, pero uno como que en términos objetivos no ve esos resultados todavía. Uno aspira a que la televisión hubiese llegado a los niveles, repito, muy parecido a lo que son esas televisiones oficiales de países europeos, como es la televisión alemana, la televisión francesa, la televisión española, con grandes recursos, con enormes recursos, mucho más recursos que lo de los canales privados, capaces de tener las 24 horas una cobertura sin mayor inconveniente en tal caso de que le toque, como son, por ejemplo, las grandes eventualidades, los grandes acontecimientos, no como aquí, por ejemplo, que cuando el huracán George, la primera que estaba poniendo muñequitos fuera del huracán era Radio Televisión Dominicana, y ese no debe ser la función de un canal oficial. Debe ser, en el momento en que se necesite, hacer lo que debe hacer desde el punto de vista de la información, y así es que uno está aspirando para que sean las cosas en este país. Pero de todos modos, repito, felicidades. Bueno, Roberto y Adolfo, parece que ciertamente está avanzando la idea de un acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo en términos de lo que son las candidaturas locales, municipales, en principio, aunque también parece que están trabajando en que haya alianza desde el punto de vista de las congresionales. Parece que todo apunta a eso, porque las comisiones individuales que han formado cada una de estas dos organizaciones han tenido un acercamiento muy fuerte, y por supuesto que lo que están haciendo es evaluando a ver los lugares donde ellos tienen fortaleza. De ser así, si hay una alianza Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, entonces el PRM no iría de robo. Parece que el pastel entonces tendría una división mucho más fuerte, había una competencia mucho más feroz todavía por llegar a las alcaldías y a las diputaciones, a las senadurías, que no es el caso, por ejemplo, como se ve en este momento a nivel presidencial. De todos modos, augura eso, augura a que parece que va a haber... La alianza es cómo hacer alianzas sin afectar a nadie. No, tiene la posibilidad de hacer mejor alianza porque tiene algo a cambio que dar. Los problemas en la oposición son mucho más difíciles de resolver. Pero ese problema, como el PLD, por ejemplo, le sale en una comunidad a alguien que es del PLD, que ha estado en el PLD, que no ha brincado la tablita del PLD. No, mira, hicimos una alianza precisamente con la gente del pueblo, la Fuerza del Pueblo, que se fueron del partido, para que tú cedas la senaduría. ¿Cómo se le explica y se compra eso? Porque la pregunta obligatoria sería, ¿qué te damos a cambio? Exacto. ¿Qué te damos a cambio? ¿Una medalla de buen compañero del partido? Porque no, así no es. Mira, el asunto... El único que está, perdóname, en condiciones de quitar candidaturas y dar algo a cambio es el gobierno. Porque te puede tiene viceministro de lo que sea. Pero de todos modos, si tú vas, por ejemplo, como una persona que pongan como candidato a senador y que no tenga muchas posibilidades, si le dan una diputación con los dos partidos ya unidos, es mucho más fácil ganarla, y por ahí podían ir las negociaciones. El problema es que garantiza que ciertamente esa unidad se va a respetar en las bases, porque los partidos pueden estar unidos arriba, pero tú que eres del pueblo como yo sabes que esa unión no se respeta abajo. El PLD o cualquier partido puede poner de candidato a diputado el que quiera, pero allá tú y yo sabemos por quién vamos a votar. Sí, pero y no importa en el partido que lo ponga. Pero ocurre que deberán entender también que no es lo mismo
ir divididos que ir juntos. O sea, si dos partidos apoyan a un candidato a diputado, pueden hacerlo diputados casi seguro, porque en el caso donde salen dos diputados es uno y uno. No, es pero difícil. a eso me refiero, Carlos. La cúpula, están unidas, pero no la gente abajo. En este caso es más importante la alianza, porque estamos hablando del mismo electorado, ¿eh? Sí, el mismo electorado. De la Fuerza del Pueblo, sí, y del PLD. el mismo electorado. Lo único, eso es lo que estoy planteando. Incluso por eso que se habla, por ejemplo, del asunto aquí de que ahora quieren que Iván Lorenzo sea el candidato a senador, por el distrito. Ya hay gente diciendo que eso es una jugada de Danilo. Porque recuerda que Omar es el que se menciona en la Fuerza del Pueblo. Pero el problema de Iván Lorenzo es, por ejemplo, ¿cómo se llama que es el director legal del PLD? José Dantes. José Dantes. Tiene meses aspirando a la misma posición. Sí. ¿Cómo aparece de repente Iván Lorenzo y yo soy el salvador del partido? ¿Qué hacemos con José Dantes? Exacto. Que se lo merece tanto como Iván y ha hecho su trabajo. ¿Cómo ellos me van a conjugar eso? Es lo que yo quisiera. Exacto. ¿Cómo me dicen a mí que Iván Lorenzo, que acaba de renunciar a sus aspiraciones a la misma posición en su provincia, para traérmelo a algo que él ha renunciado en su provincia para meterlo aquí por los ojos y oídos en la capital, por alguien que está fajado haciendo su trabajo? Incluso tú, cuando hablas de Iván, tú lo ubicas de una vez en Elías Piña. Sí. Pero que ha sido senador de ahí, ha sido legislador de allí. Aquí. No, porque incluso se habla que es un asunto de Danilo, porque es que Iván como senador no tiene posibilidad. Pero además... posibilidad ninguna. Pero a Dantes, si su partido lo empuja, a lo mejor tiene alguna. A lo mejor tiene posibilidad. Porque se ha ido perfilando, ha hecho un buen trabajo. Pero óyeme lo peor, perdóname, es que Iván... O sea, el acuerdo debe ser, escúchame, después debiera ser la Fuerza del Pueblo y el PLD impulsando a este muchacho. Es que Iván, exactamente, Iván renunció sin que nadie se lo pida a la candidatura de senador por su provincia, porque estaba cansado, porque hay que darle espacio ahora. Le dice que no, porque nadie se lo pida, le dice que eso es una jugada de Danilo. No, yo lo entrevisté, él fue mi entrevistado en esta semana, y parto de lo que él me dice. El último en saberlo y el único que le dijo, hay que ver qué dice el partido, fue Danilo. De todos modos, lo que se veía, lo que digo es que se veía distante. Hasta 2 meses atrás, por ejemplo, se veía distante unas conversaciones con fines de alianza ya para ir a unas elecciones, y parece que no están tan distantes. ¿Cuál es la fuerza que le atribuyen a Iván Lorenzo? Bueno, que como ha sido un competidor constante con Farideh Raful, y Farideh Raful no es un secreto para nadie, que solamente si es extremadamente necesario el partido la va a querer a ella, por un asunto, pero no es lo que quisiera. Pero un competidor, un competidor en las discusiones allá en el Senado. Perfecto, lo cual lo convierte en un competidor válido también para la senaduría aquí, porque es una forma atractiva de hacer política. Poner esos 2 gallitos que se matan en el Congreso, ahora aspirar por la senaduría. Sí, pero la corre un riesgo con eso. Porque claro, tú puedes estar seguro que en el Capotillo a lo mejor se han enterado de eso. Exactamente. De eso dime directo. Porque la gente lo que piensa, ante quién acudir directamente cuando tiene un problema. Es decir, su representante. Claro. Es así, no es lo mismo. Es que a partir de eso entonces ganaría Iván Lorenzo, partir de esa teoría de ustedes. Porque Iván Lorenzo, perdóname, tiene 30 años viviendo aquí y es de los barrios. Sí, pero aún así... Farideh de aquí, del casco. Sí. Si tú no fueras... ahí lo que se va a imponer no es siquiera el candidato, ahí se va a imponer el partido. Si tú no fueras un comunicador... Que esté detrás. Si tú no fueras un comunicador, no te conocieran en el país donde sí siempre te han conocido, es en Pedernales. Sí. Esa es la gran razón. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Si eso ocurre, repito, si eso ocurre, unas negociaciones entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, serían mucho más reñidas las elecciones, por lo menos las municipales. No sé si van a llegar a acuerdo en torno a las congresionales, supongo que sí, que ahí deben también llegar a algún acuerdo para que ellos, si quieren garantizar algo, porque si no la tienen toda la de perder y de que lo barra el PRM si van divididos. Con esa alianza se puede dar el caso de, por ejemplo, la gente que está, por ejemplo, disgustada con el PLD, entonces, que son los mismos PLDistas, no apoyen a un candidato que vaya por pero eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, viceversa. Arriba, la alianza la hacen arriba. La Fuerza del Pueblo con el PLD,
que no apoyen al candidato que sea la cabeza del PLD. Oye, eso es complicado. Pero déjame decirte una cosa. No, pero como que hay una alianza presidencial y decirle al PLD que de repente apoya a Lionel en la presidencia. No, pero eso no lo compra nadie. Pero déjame decirte una cosa. No, pero eso siempre ocurre independientemente de que se produzcan o no las alianzas. Tú tienes un caso, por ejemplo, ahí en Los Alcarrizos. Hay un problema planteado ahí. Y los seguidores de ese señor que aspira a síndico, oye, si no es que le garantizan algo, no hay manera de juntarlo ya. Pero lo que hablamos, la diferencia es que el gobierno tiene la capacidad de resolver esos problemas. Resolver esos problemas, pero sin embargo parece... no. La oposición claro, aquí todo hay que ladre por su hueso. Sí, no, pero lo que te quiero decir es, digamos, por ejemplo... Pero además, sí. Por ejemplo, tú puedes darle el PLD y la Fuerza del Pueblo a uno que aspira a senador sin muchas posibilidades individualmente, tú le das una diputación por los dos juntos y la puede ganar. Entonces, hay muchos de ellos, de esos aspirantes, que les gustaría eso. Pero es que hay que ver cómo se afecta, sobre todo, porque cuando está en oposición no se tiene nada que dar. Hay que hacer siloso. Mira el caso. La oposición es más mira complicado. El caso. Este muchacho, ¿cómo se llama? Paz. Rafael Paz. Rafael Paz. Aspirando a senador. Bueno. De repente tú ves el hijo de Lionel, que el único atractivo es que es hijo de Lionel. Puede estar bien formado como cualquiera, pero eso no es claro, eso es vital. ¿Por cuál de las dos candidaturas me voy? ¿Por diputado o por senado? O sea, él es que decide la sobrevivencia de Rafael Paz, por ejemplo. Si él mañana decide, o si deciden que él es para senador, ¿qué va a pasar con Rafael Paz? Que tiene 5 meses en el mismo partido, aspirando a senador. Ya se ha ganado. Hay que decirle a Rafael, no, espérate, Rafael, deja eso para después, que el chico mío será el candidato a senador. Sí, pero también puede poner este caso. Puede poner un caso. Puede poner un caso, por ejemplo. Son tan sumisos que lo aceptan, ¿eh? Pero puede tener un caso. Te voy a poner un ejemplo. O sea, Vinicito. Vinicito se va por la Fuerza del Pueblo candidato a senador. Ninguna posibilidad. O muy poca, muy baja. Si se va por la Fuerza del Pueblo, el PLD y su partido y toda esa coalición a diputado, es un seguro diputado. Sí, pero ¿por qué harían eso con Vinicito? Porque Vinicito puede sumar. Vinicito en sí es un atractivo como legislador. Puede tú estar o no de acuerdo. Independientemente pero del entre partido. Paz, por ejemplo, y el hijo de Lionel, porque hay que coger a alguien que el único atractivo es el que dije, sobre alguien que tiene 6 meses con la misma autorización del líder, porque eso nadie se lanza así. Bueno, ahí va a jugar un papel muy importante el líder. Y también ambas comisiones que tienen que pensar en que hay algunos criterios técnicos también para saberlo. Todo el mundo te puede decir, por ejemplo, quién tiene más popularidad en un pueblo para un puesto. Todo el mundo te lo puede decir. Todo el mundo te puede decir quién tiene mejor perfil. Digo, no sé, pero... El problema es que en los pueblos tú sabes que no es de ni mejor condiciones ni perfil. No, a veces de recursos. Si fuera así... En la mayoría de los casos de recursos, pero de aceptación de la gente. Pero sí tener un partido fuerte. Si fuera así, Ramón Alburquerque fuera presidente de la República. Pero yo pienso que si es por perfil y por condiciones. Cuando se arman esas alianzas, también los partidos que están en la alianza hacen sus encuestas y sus cosas, porque eso son parte de las técnicas. Tú puedes adivinar o pero la principal encuesta que están haciendo a ellos es un riesgo, apostando a lo que Dios sea. Tú puedes estar seguro. Porque ahora no es encuesta. Es que, por ejemplo, a Fuerza del Pueblo se reservó toda la candidatura. ¿Entiendes? O sea, yo decido. Sí, pero... ¿A quién pongo? Por ejemplo, en Santo Domingo la Fuerza del Pueblo se la envió a Surún. Y dijo ya Romero. Exactamente. Y Surún, que tenía muchísimas cosas. Surún estaba... sí, pero es un posible acuerdo. Lo van a mandar a diputados. Pero un posible acuerdo entre la Fuerza del Pueblo y el PLD recomponería totalmente todo. Se caerían muchas de las posiciones a las cuales están aspirando. No, es que eso no garantiza que ganen. Una cosa es que ellos como partido garantiza más posibilidades. Yo te estoy diciendo. Porque además dejan ver los pantos y los partidos políticos con esta actuación. Y mira por cuál te la digo, perdóname. Por el mismo caso Surún. Un fajador, un loco vaina, pero no tiene una tachadura, digamos, como la que ha tenido el que el PLD ahora decide, que es Romero. Este muchacho, Romero, que en que fue, el PLD fue inclemente con él cuando fue legislador por el asunto de la violación de la niña.
El PLD con Leonel a la cabeza hicieron todo para destruir a Romero. Y ahora de repente él es el candidato a síndico de Leonel Fernández. O todo lo que le digo a Leonel Fernández, ¿cómo se llama el barbú? Juan Uvieres. Nunca he visto en mi vida un tigre decirlo a otro tantas veces ladronazo como se lo digo Uvieres a Leonel. Y de repente le levanta. No, hombre, coño. Adolfo, es que hay que tener un cierto criterio. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Una cosa es hacer oposición. En político hay que ser sinvergüenza. No, espérate. Una yo no cosa estoy de es acuerdo hacer con oposición a tener esos planteamientos así. Espérate. No, yo, por ejemplo, que he participado en política y nunca le ofendí a nadie. Claro. Nunca le ofendí a nadie, eso es lo primero. Y mis planteamientos fueron invariables. Y lo que yo pensaba y te decía dentro de 10 años es lo que pienso y te lo puedo decir ahora. Y he mantenido coherencia en ese sentido. Claro. Pero hay algunas personas que son descaradas, que son sinvergüenza, que no le importa un pito. Y bueno. Pero tú te atreves a mí a levantarme la mano después de yo haberte dicho a ti durante 10 años que tú eres un ladrón y que tu familia no sirve. No, yo digo lo siguiente. Aunque me mande el Papa, yo no levanto la mano. Yo digo lo siguiente. La persona es como es. No es que es verdad que la política lo dañó y ya, punto. No. La persona llega dañado a la política y en política se vale de todo y entonces se daña mucho más todavía. Pero el problema de las alianzas es que no son 100%. Tú puedes estar seguro que en esa alianza de Uvieres con Leonel, hay mucha gente, la de Uvieres, que no va a apoyar esa alianza. Que no la va a apoyar. Entonces a veces la dan como sentada, como que va a ser 100%, las alianzas no son 100%. Pero ¿por qué tiene eso que una cierta nombradía? Porque la mayoría de esas alianzas son porque hacen bembita o por un ego personal. ¿Por qué se va Uvieres con su peor enemigo político? Y a veces la hacen en contra de la mayoría de la gente. No, pero no lo puede ver así. Por las líneas tú estás seguro que en el fondo. Sí, pero aunque sea por eso, no puede verlo tampoco así, porque lo que estuvieron lejos en una ocasión, los reformistas y el PLD, ideológicamente estuvieron lejos. Sí, es más, estuvieron más cerca PRD y PLD, pero mira, nunca se unieron. Para que una alianza, tú estás hablando de ideológicamente. Para que una alianza, pero esto no es ideológico. Cuando yo te guste un ladrón, usted en familia, usted se robó, eso no es ideología. Para que una alianza tenga éxito, tiene que hacerse realmente de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Uvieres, eso Uvieres y 2 o 3 más que firmaron eso. Pero en el movimiento rebelde de él había oposición a eso. Sí, pero Roberto, tiene que entender, Roberto y Adolfo, tiene que entender que cuando se trata de intereses, no puede hablar de razón. La razón no vale. Cuando en lo que está en juego es el interés. No puede ser así. Yo creo que sí, que tiene que valer. Ni debe ser así. Por ejemplo, yo creo que tiene que valer. Hay que ser muy cara dura. Después que tú me dices a mí que yo soy un perverso, que yo creo que aquí, conmigo. si queremos adecentar a la política, la razón y el interés tiene que tener un valor. Cuando se está en competencia de intereses, lo que tú buscas es ganar. Sí, pero de una forma asquerosa y descarnada para mí no tiene asquerosa sentido. pero llegar a un acuerdo político. Por ejemplo, hay una persona. Yo abrazar al que me dice ladrón, a mí tiene que matarme para yo abrazarlo.